Para escuchar los secretos de esta noche, sella tu pacto. Suscríbete, dale me gusta y activa las notificaciones. El miedo ya comienza. Mi nombre no importa, pero lo que soy, sí. O al menos lo que era en ese entonces, allá por el 2009. Era padre primerizo, una etiqueta que suena simple, pero que en realidad es un estado de purgatorio autoimpuesto. Mi hijo, Leo, había llegado para destrozar y reconstruir nuestro universo. Mi esposa, Ana, y yo éramos dos zombies funcionales flotando en un apartamento que olía a leche, talco y a la desesperación silenciosa de la privación del sueño. Yo, para más señas, tenía un hobby que bordeaba la obsesión, el diseño de sonido. No era profesional, pero mi pequeño estudio casero, con sus cables, espumas acústicas y micrófonos de condensador, era mi único santuario. Fue precisamente por esa manía, por lo análogo, por lo real, que cuando necesitamos un monitor para bebés, descarté los modelos digitales y encontré en una tienda de segunda mano un viejo armatoste de plástico amarillento con una antena telescópica. Un Vigila Bebés Interbox 3000. Parecía robusto, fiable, un pedazo de tecnología honesta en un mundo de chips frágiles. Jamás imaginé que esa decisión, motivada por una estúpida nostalgia técnica, sería la puerta a un infierno que no aparece en ningún manual de paternidad. La primera noche que lo conectamos fue, irónicamente, la primera noche que Leo durmió más de 3 horas seguidas. Ana y yo estábamos en el sofá, demasiado cansados para hablar, simplemente disfrutando del silencio, o de lo que se suponía que era silencio. El receptor del Interbox en la mesita de centro emitía un siseo constante, el típico ruido blanco que esperaba. Pero mi oído, entrenado tras años de buscar imperfecciones en grabaciones, captó algo más. No era una interferencia limpia. Debajo del siseo principal había una capa de algo más, una especie de crujido húmedo, orgánico, casi como el sonido de insectos moviéndose sobre hojas mojadas. Al principio lo achaqué a la mala calidad del aparato, a la humedad del edificio, a las 1001 señales de radio que rebotan por la ciudad. Pero había un patrón sutil, una cadencia casi imperceptible que parecía modularse con la respiración profunda de mi hijo. Cuando Leo suspiraba en su cuna, el crujido se intensificaba por una fracción de segundo. Era una anomalía minúscula, una correlación tan insignificante que cualquier otra persona la habría ignorado. Pero para mí, en ese silencio fue como un grito. Pasaron varias noches en las que me convencí a mí mismo de que todo era producto del agotamiento. La mente de un padre primerizo me repetía, es un nido de paranoias. Pero el sonido persistía, noche tras noche, aquella estática orgánica que se adhería a mi cerebro. Mi obsesión creció en secreto. Le dije a Ana que iba a conectar el monitor a mi equipo para filtrar la señal y evitar ruidos molestos. Una excusa técnica que ella aceptó sin preguntas. Así, cada noche, mientras ella dormía el sueño pesado de los justos, yo me sentaba en la penumbra de mi estudio con los auriculares puestos, convirtiendo el acto de vigilar a mi hijo en una sesión de escucha clandestina. El cable RCA salía del receptor del Interbox y entraba directamente en mi interfaz de audio, grabando cada chasquido, cada suspiro, cada matiz de aquella transmisión perturbadora. Veía las ondas en la pantalla de mi ordenador, una representación visual de lo que ocurría en la cuna, y sentía que estaba profanando algo, espiando un secreto que no me correspondía. Era una vigilia profana, y yo era el único feligrés. Tras una semana de grabaciones, decidí analizar el material. Me encerré en el estudio una tarde, con la excusa de estar mezclando una vieja maqueta. Aislé las secciones donde el crujido húmedo era más intenso. Apliqué ecualizadores, compresores, expandí el espectro estéreo para buscar elementos ocultos. Y entonces lo encontré.
Al ralentizar la grabación a un 25% de su velocidad original, el sonido cambió. Dejó de ser un crujido para convertirse en una secuencia de clics glotales y silbidos guturales increíblemente complejos y estructurados. No era aleatorio. Había patrones, repeticiones, fonemas de una biología imposible. Era un lenguaje que mi hijo o algo en su habitación generaba. El horror no fue un estallido, sino una infiltración helada en mi torrente sanguíneo. Tenía la prueba irrefutable en mis monitores de estudio, una señal inteligente, metódica y completamente ajena a todo lo humano, emanando del cuarto de mi bebé de apenas unas pocas semanas de vida. A partir de ese momento, mi percepción de Leo se fracturó para siempre. Ya no podía mirarlo sin sentir un abismo de terror abriéndose en mi estómago. Cada balbuceo, cada sonrisa sin dientes, cada pequeño espasmo de sus manos se sentía como una actuación, una máscara biológica para ocultar la inteligencia ancestral que se escondía detrás de sus ojos. Recuerdo un día en particular. Él estaba en su alfombra de juegos, mirando un móvil de plástico con figuras de animales. Pero su mirada no era la de un bebé fascinado. Era una mirada de análisis, de pura concentración depredadora, como si estuviera desentrañando la física del objeto con una capacidad cognitiva muy superior a la suya. Se lo mencioné a Ana una noche. ¿No te parece que a veces nos mira como si entendiera todo? Ella se rió, una risa cansada y tierna. Es el bebé más listo del mundo, claro que sí, dijo abrazándome. Estás orgulloso. Eso es todo. Pero no era orgullo lo que yo sentía. Era el pánico de ser el único testigo de la verdadera naturaleza de la criatura que dormía al otro lado del pasillo. La curiosidad, esa pulsión tan humana, pudo más que el miedo. Una noche, mientras escuchaba en tiempo real aquella sinfonía grotesca, decidí hacer algo increíblemente estúpido. Abrí un generador de tonos en mi ordenador y envié un pulso de baja frecuencia, un simple bip de 50 hercios, de vuelta a través del transmisor del monitor, que estaba en mi estudio para la prueba. Quería ver si había una reacción. Al instante el universo sonoro se detuvo, el crujido cesó, el siseo se apagó. Un silencio absoluto, denso y pesado, emanó de los auriculares. Un silencio que duró exactamente 1 minuto, el minuto más largo de mi existencia. Sentí el sudor frío recorrer mi espalda. Y entonces un único sonido rompió el vacío. No fue el crujido de antes, fue un clic, uno solo, seco, nítido y metálico. Sonó deliberado, sonó inquisitivo. Fue la respuesta a mi llamada. Comprendí mi error. No estaba observando un fenómeno, estaba conversando con él y acababa de presentarme. Aquella noche todo cambió. La entidad, o lo que fuera, sabía que yo estaba al otro lado del micrófono. La comunicación evolucionó. Los crujidos orgánicos cesaron casi por completo, reemplazados por un lenguaje de una simplicidad aterradora. Clics, silencios. Si yo me movía en mi silla en el estudio, escuchaba un solo clic en mis auriculares. Si tosía, 2 clics en rápida sucesión. Si me levantaba para ir al baño, el silencio era absoluto hasta que volvía a sentarme, momento en el que un clic seco y solitario me daba la bienvenida. Me estaba observando. La criatura en la cuna, a través de ese viejo trozo de plástico, había invertido el flujo de la vigilancia. Ya no era yo quien vigilaba a mi hijo. Era esa cosa la que me vigilaba a mí. Dejé de dormir por completo. Mis noches se convirtieron en un tenso y paranoico juego del gato y el ratón, donde yo era el ratón y el gato era una inteligencia incomprensible que se manifestaba como un código Morse desde el infierno. Mi cuerpo se rindió. Perdí peso, mi piel adquirió un tono grisáceo y mis ojos se inyectaron en sangre, rodeados de ojeras negras y profundas. Era un espectro obsesionado, atrapado en un diálogo silencioso con mi propio hijo.
El terror rompió la barrera del sonido y se manifestó en la carne. Ocurrió una tarde que Ana había salido a hacer la compra. Yo sostenía a Leo en mis brazos, meciéndolo suavemente. Estaba callado, con los ojos cerrados, pero no dormía. De repente, sentí algo, una vibración sorda y de baja frecuencia que emanaba de su pequeño pecho. No era el repiqueteo de su corazón, ni el ronroneo de un bebé contento. Era un zumbido mecánico, rítmico y constante, idéntico a la onda portadora que había aislado en las grabaciones. El pánico me heló la sangre. Con manos temblorosas, acerqué mi oído a su torso y allí estaba, inconfundible. El zumbido estaba dentro de él. La fuente del sonido, la máquina biológica que transmitía esa señal, era el cuerpo de mi propio hijo. Retrocedí instintivamente, un grito ahogado en mi garganta, casi dejándolo caer. El horror ya no estaba en un monitor, ni en un archivo de audio. Estaba vivo, caliente y pulsante en mis brazos. La cosa no estaba con mi hijo, la cosa era mi hijo. Esa misma noche, mi cordura se quebró. Llevé el pequeño micrófono de condensador que usaba para grabar guitarras acústicas y lo coloqué junto al transmisor del Interbox. No sabía qué esperaba conseguir. Quizás solo quería que la locura terminara, de una forma u otra. Con los auriculares puestos, presioné el botón de grabación y susurré en el micrófono, mi voz temblorosa y rota. ¿Qué eres? El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de ausencia, sino un silencio de escucha, de procesamiento. Podía sentir la inteligencia al otro lado, sopesando mi pregunta. Pasaron minutos, y entonces el receptor emitió un sonido que nunca antes había hecho. Usando la propia estática como materia prima, la moldeó, la esculpió, la forzó a imitar una voz humana. Era un sonido gutural, alargado, como el de un software de texto a voz diseñado en el mismo infierno, y de esa cacofonía digital y pútrida surgió una única palabra, o el eco de una, L-E-E-O-O. No supe si estaba identificándose o si estaba reclamando el nombre como suyo. La ambigüedad de esa respuesta fue más aterradora que cualquier monstruo. Mi fin llegó en la forma de mi esposa. Ana entró en el estudio a las 3 de la madrugada y me encontró en un estado deplorable, flaco, ojeroso, murmurándole a un monitor de bebé mientras las paredes detrás de mí estaban cubiertas de notas, gráficos de frecuencia y garabatos sin sentido. El hechizo se rompió. Ella no vio a un investigador de lo paranormal. Vio a un hombre enfermo, a un esposo que había perdido la razón. El terror en sus ojos no era por ningún monstruo en la cuna, sino por el monstruo en el que yo me había convertido. Intenté explicarle, mostrarle mis grabaciones, mis pruebas. Le puse los auriculares, pero ella solo escuchó estática. Le mostré las ondas, pero solo vio líneas sin sentido. Para ella, yo era un hombre que sufría un brote psicótico severo, una víctima de la abrumadora presión de la paternidad. «Vas a asustar a Leo», me dijo llorando. «Me asustas a mí». En ese momento me di cuenta de que estaba completamente solo. Mi verdad era veneno, y yo era el único inmune. El ultimátum de Ana fue tan simple como una cuchillada. O buscas ayuda y tiras esa cosa ahora mismo, o Leo y yo nos vamos. La elección era brutal. Mi verdad o mi familia. El abismo o el amor. Por primera vez en semanas, un sentimiento más fuerte que el miedo se apoderó de mí. La desesperación por no perderlo todo. En un ataque de furia y claridad, arranqué el receptor Interbox de mi mesa de mezclas. Corrí por el pasillo. Bajé las escaleras de 3 en 3 y salí al patio trasero del edificio. Bajo la luz amarillenta y parpadeante de una única bombilla, arrojé el aparato al suelo y lo hice pedazos con un martillo que cogí de la caja de herramientas. Cada golpe era un acto de negación, un intento violento de matar la verdad que había descubierto. El plástico se quebró,
Los circuitos se hicieron añicos, la antena se partió. Lo destruí hasta que solo fue un montón de basura irreconocible, y con cada golpe sentía que estaba destrozando una parte vital de mi propio cerebro. Han pasado años, fui a terapia, me medicaron. El diagnóstico oficial fue psicosis posparto paterna, un caso raro, pero documentado. Mi vida volvió a una normalidad funcional. Ana y yo nunca volvimos a hablar del tema. Yo mismo me he convencido, la mayor parte del tiempo, de que todo fue una alucinación, un mal viaje químico en un cerebro agotado. Leo es un niño sano, brillante y cariñoso. Pero a veces, muy de vez en cuando, por la noche, cuando entro en su cuarto para arroparlo, me quedo mirándolo dormir. Y en el silencio absoluto de la casa, si me concentro lo suficiente, creo que aún puedo sentirlo. No lo oigo con mis oídos, lo siento en mis huesos, en el interior de mi cráneo, un zumbido casi inaudible, una vibración de frecuencia extremadamente baja que parece emanar de él. Nunca sabré si es real o el fantasma de mi trauma. Y esa duda, esa incapacidad para discernir si salvé a mi hijo de un monstruo o si simplemente aprendí a ignorar al monstruo que duerme bajo mi techo, es mi verdadero infierno. Mi vida, hasta hace 6 meses, cabía en 70 metros cuadrados y en la pantalla de un MacBook. Soy diseñador gráfico freelance, lo que es una forma elegante de decir que paso la mayor parte de mi tiempo solo, en mi apartamento en el centro de la ciudad, convirtiendo el café en vectores y plazos de entrega. Mi familia es un concepto lejano, una colección de rostros en fotos antiguas y llamadas telefónicas en cumpleaños. Por eso, cuando recibí un sobre rígido de un bufete de abogados de un pueblo del norte del que nunca había oído hablar, mi primer pensamiento fue que se trataba de una estafa, pero no lo era. La carta, redactada en una jerga legal fría y aséptica, me informaba del fallecimiento de mi abuela materna, Inés, una mujer a la que apenas recordaba de una única visita en mi infancia a su casa, un lugar rodeado de un bosque tan denso que parecía tragarse la luz del sol. Según el abogado, ella me había legado un único objeto, su posesión más preciada. No había dinero ni propiedades, solo una caja. La caja llegó una semana después, en un paquete envuelto en rústico papel de estraza y atado con un cordel áspero. Pesaba más de lo que aparentaba. La madera era oscura, casi negra, con una pátina pulida por décadas de contacto humano, pero fría como una piedra de río. No era de un tipo de madera que yo pudiera reconocer. Toda su superficie estaba cubierta por un laberinto de tallas intrincadas. No eran patrones geométricos ni florales, sino algo mucho más orgánico y anárquico, como un sistema nervioso expuesto o una maraña de raíces luchando por el espacio. No tenía cerradura, ni bisagras, ni una línea visible que delatara una tapa. Era un objeto sólido y hermético. Frustrado y curioso, mientras la giraba y la examinaba bajo la luz, sentí un pinchazo agudo en la yema del pulgar. Una astilla minúscula, un accidente insignificante. Maldije en voz baja, me llevé el dedo a la boca para sacar el trozo de madera y tras un momento creí haberlo conseguido. Me puse una tirita y dejé la caja en una estantería, como un enigma oscuro y silencioso que ya resolvería más tarde. Pasó una semana. La vida continuó su ritmo monótono de emails y diseños. Pero la pequeña herida en mi pulgar se negaba a cicatrizar. No estaba infectada, no había pus, ni hinchazón, ni el dolor punzante de una infección. Simplemente estaba mal. La piel de alrededor había adoptado un color violáceo, como el de un cardenal antiguo, y se había endurecido al tacto, formando un callo liso y antinatural. Las tiritas no se pegaban bien, como si esa pequeña porción de mi pulgar hubiera dejado de producir la grasa natural de la piel. Probé con todo mi arsenal de botiquín, alcohol, yodo, cremas antibióticas. Nada funcionaba.
La herida no mejoraba ni empeoraba, simplemente estaba ahí, una pequeña isla de desobediencia biológica en el mapa de mi cuerpo, un recordatorio persistente y silencioso de que algo, en un nivel muy fundamental, se había roto. Era una falla en el sistema, y esa persistencia empezó a generarme una ansiedad sorda y constante. El verdadero pánico comenzó una mañana, unas 2 semanas después del incidente, mientras me lavaba los dientes. La luz del baño incidió en mi mano de una forma particular, y lo vi. La mancha ya no era una mancha, se había expandido, y lo que era peor, había desarrollado una textura. Dejé el cepillo y acerqué el pulgar a mis ojos, con el corazón martilleándome en los oídos. Las finas líneas concéntricas de mi huella dactilar, esa firma única de mi identidad, estaban desapareciendo. Estaban siendo borradas y reemplazadas por un nuevo patrón. Un patrón de líneas finas, oscuras e irregulares, que se arremolinaban de una forma inconfundible. Parecía madera. La piel de mi pulgar estaba desarrollando la veta de la madera. La rasqué con la uña de mi otro índice y el sonido fue seco, como rascar una superficie dura y porosa. El terror me invadió como una ola de agua helada. Mi propio cuerpo se estaba convirtiendo en un material extraño, en un objeto. Junto con el cambio físico, llegaron las anomalías sensoriales. Empecé a sentir impulsos que no eran míos, deseos que no tenían sentido en la lógica de mi biología. Me despertaba por la noche con una sed agobiante, una sed que el agua no podía saciar. Era una sed más profunda, una sed de tierra húmeda y rica en minerales. Me descubría a mí mismo mirando la maceta de mi monstera en el balcón con una especie de anhelo doloroso que me avergonzaba y aterrorizaba a partes iguales. Los días soleados sentía una necesidad casi física de quedarme quieto bajo la luz, no por el calor, sino por algo más primario, como si mi piel, o la parte de mi piel que ya no era mía, anhelara la fotosíntesis. Un día, el vecino del piso de arriba empezó a talar un árbol en el patio común. El sonido del serrucho me provocó un ataque de pánico tan intenso que tuve que encerrarme en el baño, temblando y sudando frío, sin entender por qué el sonido de la madera siendo cortada me causaba un dolor visceral, un eco de una agonía que no me pertenecía. No había vuelto a tocar la caja. Se había quedado en la estantería acumulando una fina capa de polvo, un ídolo oscuro presidiendo mi sala de estar. Pero después de la crisis del serrucho, sentí una atracción inevitable hacia ella. Era como si me llamara. Me puse de pie frente a la estantería y con la mano que aún me obedecía, tracé sus contornos, sus raíces talladas. El tacto era frío e inerte. Sin embargo, cuando mi pulgar afectado, mi pulgar de madera, se acercó a la superficie de la caja sin llegar a tocarla, sentí algo, una resonancia, una vibración sorda y profunda que no era un sonido, sino una sensación que viajó desde la punta de mi dedo hasta el hombro. La caja y mi pulgar zumbaban en la misma frecuencia. La caja reconoció la parte de sí misma que ahora vivía en mí, y en ese instante lo supe con una certeza que me heló el alma. La astilla no había sido un accidente, había sido una siembra, y yo era la tierra. A partir de aquella noche, la metamorfosis se aceleró. La textura de madera, que antes era una anomalía en mi pulgar, comenzó a reptar por mi brazo como una marea negra, siguiendo el trayecto exacto de mis venas. La piel se volvía dura, oscura e inelástica, y bajo ella sentía un dolor sordo y constante en los huesos, como si se estuvieran petrificando, volviéndose más densos. Mis movimientos perdieron la fluidez. Me movía con la rigidez deliberada de una rama vieja. Otros cambios sutiles, pero horribles, comenzaron a aparecer. Mi cabello se volvió más grueso y quebradizo, como fibra vegetal, y mis uñas se engrosaron, adquiriendo un tono amarillento y una dureza de piedra.
El horror se convirtió en una tarea a tiempo completo, una monstruosidad que necesitaba esconder del mundo. Cancelé todas las reuniones, dejé de atender videollamadas, comunicándome solo por texto, como un fantasma. Mi apartamento se convirtió en mi invernadero, el capullo donde me escondía mientras mi humanidad era devorada desde dentro. Mi mente también fue invadida. El sueño dejó de ser un refugio para convertirse en un portal a la conciencia del árbol. Ya no tenía sueños. Tenía memorias que no eran mías. Vivía fragmentos de siglos desde un punto fijo en un bosque oscuro. Sentía el calor de soles hace mucho extintos, el frío de nieves de eras pasadas, la agonía lenta de una sequía y el alivio de la lluvia empapando mis raíces. Sentía el choque violento de hachas contra mi tronco y la presencia de animales que anidaban en mis ramas. Y con esas memorias venía un entendimiento terrible. Comprendía mi propósito sin que nadie me lo explicara. La caja era un catalizador y mi linaje, los guardianes. Cada generación, un descendiente era elegido para convertirse en un receptáculo, un cuerpo para albergar el espíritu del bosque y proteger algo antiguo, algo enterrado bajo la tierra de mi abuela. El conocimiento no me trajo paz, trajo la certeza aterrorizante de que mi existencia individual estaba a punto de extinguirse. El yo que conocía, Julián, el diseñador gráfico, se estaba desvaneciendo. Mis propios recuerdos de la infancia, mis gustos, mis ambiciones, todo parecía lejano y sin importancia, como la vida de otra persona. Eran eclipsados por la paciencia lenta y abrumadora de la conciencia del árbol. Una mañana, al mirarme en el espejo, el rostro que me devolvió la mirada ya no era el mío. Las líneas de expresión alrededor de mis ojos no eran de edad, sino finas fisuras como las de la corteza de un árbol. La madera había llegado a mi cuello. En ese instante, tuve un último espasmo de pánico, un último acto de rebelión de mi humanidad que se ahogaba. Tenía que luchar. Tenía que destruir la fuente, el ancla que me ataba a esta maldición. Con una determinación desesperada, decidí quemar la caja. Era mi último acto como hombre. Tomé la caja, que ahora parecía pulsar con un calor propio, y la llevé a la cocina. La coloqué dentro del fregadero de metal y encendí un soplete que había comprado para proyectos de artesanía. Apunté la llama azul y siseante hacia la madera oscura, pero la madera no ardió, no soltó humo, ni siquiera se chamuscó. Parecía absorber la llama, tragarse el calor sin sufrir daño alguno. Y entonces un grito de pura agonía escapó de mi garganta. Un dolor lancinante y ardiente explotó en mi brazo y en mi pecho, en las partes de mi cuerpo que ya se habían transformado. Estaba ardiendo. La llama no me tocaba, pero sentía el fuego como si se estuviera aplicando directamente sobre mi piel de madera. Yo y la caja éramos un único organismo. Herirla a ella era herirme a mí. La rebelión había fracasado. Caí al suelo, temblando de dolor, derrotado, comprendiendo la futilidad de mi lucha. El dolor quebró el último resquicio de mi voluntad. Arrastrándome por el suelo frío de la cocina, tomé la caja. Ya no parecía amenazante. Parecía parte de mí. La abracé contra mi pecho y el zumbido resonante se intensificó, sincronizándose con los latidos de mi corazón cada vez más lento. Cerré los ojos y por primera vez dejé de luchar. Abrí mi mente y dejé que la conciencia del árbol entrara. Fue como un diluvio silencioso. El miedo, el dolor, la angustia, todo fue lavado. Los recuerdos de Julián, sus amores, sus arrepentimientos, su pasión por el café, el recuerdo del rostro de su madre, todo se volvió insignificante, como hojas secas cayendo en otoño. Una paz profunda, antigua y terrible, se instaló. La paz de quien no desea nada, no siente nada, no teme nada. La paz de un árbol que vio imperios nacer y morir y sabe que seguirá en pie. La paz del fin de mi existencia.
El apartamento fue puesto a la venta 3 meses después. La agente inmobiliaria, una mujer parlanchina con una sonrisa profesional, mostraba el lugar a una joven pareja. El antiguo inquilino simplemente desapareció, explicaba ella. Dejó todo atrás. Tuvimos que vaciar el apartamento. Una lástima. Parecía un chico muy talentoso. El apartamento estaba impecable, excepto por una cosa. En la esquina del salón, bañado por la luz de la tarde que entraba por el balcón, había una escultura. Una figura de forma vagamente humana, con poco más de 1,80 m de altura, hecha de una madera oscura y retorcida. Sus pies parecían fusionados al suelo de madera, como si hubieran echado raíces. Era completamente inmóvil, su rostro una máscara inexpresiva de vetas y nudos. La gente se rió. Ah, eso. Lo único que los de la mudanza no pudieron mover. Parece que está clavado al suelo, pero le da un toque rústico, ¿no creen? El chico de la pareja se acercó y, curioso, extendió la mano para tocar la superficie áspera de la escultura. Siempre he sido un hombre práctico, de los que creen en lo que pueden tocar y medir. Por eso, cuando perdí mi trabajo como jefe de obra, en lugar de hundirme, invertí hasta el último céntimo de mi indemnización en un proyecto: comprar y renovar una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Era mi forma de rebelarme contra el caos, de construir algo tangible y sólido con mis propias manos. La casa era un desastre, no voy a negarlo. Llevaba una década acumulando polvo y silencio, con la pintura desconchada como piel muerta y un jardín que era una selva en miniatura. Pero tenía, como decimos en el gremio, buenos huesos, o eso creía yo. Me pasé la primera semana solo en el exterior, arrancando malas hierbas, reparando el porche. Me sentía vivo, útil. Sentía que le estaba devolviendo la dignidad a un viejo esqueleto. No tenía ni idea de que el esqueleto estaba corrupto, que sus huesos no eran de fiar y que lo que habitaba en su interior no deseaba ser despertado. El primer día que empecé a trabajar en el interior fue cuando lo percibí. Estaba en la planta baja, arrancando el antiguo y apolillado papel pintado de las paredes del salón. El aire estaba cargado con los olores esperados: el yeso seco, el polvo de décadas, el leve rastro a amoníaco de los nidos de ratones. Y en medio de esa sinfonía de abandono, noté una nota discordante, un olor dulce. Era un aroma empalagoso, casi agresivo, una mezcla nauseabunda de flores demasiado maduras, como lirios o claveles a punto de pudrirse, y un fondo químico, agudo, parecido al formol. Era el olor inconfundible de una funeraria barata. Dejé las herramientas y busqué la fuente, pensando en algún ambientador olvidado, un animal muerto o algún producto de limpieza extraño. No encontré nada. El olor, tan intenso un momento antes, se desvaneció como si nunca hubiera existido, dejándome en medio del salón, confundido y con un extraño malestar en el fondo del estómago. En los días siguientes, el perfume regresó, pero ya no era un visitante efímero. Se había convertido en un inquilino y se movía. Una mañana, la cocina entera apestaba a esa fragancia fúnebre, tan densa que casi podía saborearla al respirar, revolviéndome las tripas. Abrí de par en par todas las ventanas y me fui a trabajar al segundo piso. Una hora después, el olor en la cocina había desaparecido por completo, pero al subir la escalera, me topé con él de nuevo. Estaba concentrado en el rellano de arriba, una pared invisible de hedor dulzón. Ya no pensaba en ello como un olor, pensaba en ello como una cosa, una presencia silenciosa y nómada que deambulaba por los pasillos de mi casa, eligiendo un lugar diferente cada día para sentarse y pudrir el aire con su perfume macabro. Empecé a sentir que no estaba solo, que compartía mi proyecto con una entidad invisible, cuya única manifestación era aquella peste floral. La obsesión por encontrar la fuente del olor me llevó directamente al corazón de la verdadera pesadilla.
Estaba convencido de que el origen tenía que estar dentro de una pared, quizás una fuga o un animal atrapado. Decidí medir el pasillo principal, el lugar donde el olor parecía concentrarse con más frecuencia, para ver si había alguna cavidad oculta o alguna discrepancia con los planos originales. Una noche, antes de irme, extendí la cinta métrica, 4,5 metros, de pared a pared. A la mañana siguiente, volví a medirlo para marcar los puntos donde pensaba abrir. La cinta marcó 4,80 metros. Parpadeé. La sacudí, pensando que se había trabado. La medí de nuevo. 4,80. Mi primera reacción fue culpar a mi propio cansancio. Era imposible. Pero en el fondo de mi mente, una semilla de duda fría y lógica empezó a germinar. Yo no me equivocaba con las medidas, y mucho menos por 30 centímetros. La duda se convirtió en una paranoia metódica. Como el hombre práctico que soy, decidí aplicar un método científico a aquella locura. Empecé a dejar trampas, testigos silenciosos de la demencia de la casa. Coloqué una tira de cinta de carrocero en el suelo, justo en el punto donde el borde de la puerta de un dormitorio tocaba el marco al cerrarse. Al día siguiente, la puerta estaba cerrada, pero la marca de la cinta estaba 1 centímetro desplazada hacia adentro. Dibujé finísimas líneas con un lápiz de grafito en las esquinas donde se unían las paredes, solo para encontrar al día siguiente que las paredes ya no se alineaban perfectamente con mis marcas. Estaba creando un mapa secreto de los movimientos de la casa, un diario de su imposible metabolismo. No se lo conté a nadie. ¿Cómo explicarle a alguien que mi casa se estiraba y encogía durante la noche? Estaba solo en una guerra silenciosa contra la arquitectura, una batalla que se libraba con una cinta métrica y un lápiz. Fue entonces cuando hice la conexión final, la que me heló la sangre y me mostró la verdadera naturaleza del horror en el que estaba viviendo. Los cambios dimensionales no eran aleatorios. Siempre, sin excepción, ocurrían en las zonas donde el perfume dulzón había estado más concentrado el día anterior. La peste no era solo una presencia, era un síntoma. Era el olor que la casa desprendía cuando estaba activa, cuando estaba digiriendo el espacio, metabolizando la realidad para alterar su propia geometría. El perfume era el aliento de la casa, era el hedor de su crecimiento. Y yo, con mis herramientas y mis planos, no estaba renovando un edificio. Estaba viviendo en las entrañas de un organismo depredador que lentamente, con cada rastro de su perfume fúnebre, estaba despertando de un largo letargo. Mi mente empezó a deshilacharse. La vigilancia constante, la certeza de que mi entorno era una mentira fluida, me estaba destrozando. Apenas dormía, y cuando lo hacía, tenía pesadillas con pasillos que se retorcían como serpientes y habitaciones que respiraban a mi alrededor. La casa ya no era mi proyecto, era mi adversario, mi carcelero. Empecé a hablarle, a susurrarle a las paredes. A veces suplicaba, ¿qué quieres de mí? Otras veces, en ataques de furia impotente, maldecía su existencia, golpeando los muros con los puños hasta despellejarme los nudillos. Me estaba convirtiendo en el arquetipo del loco, el hombre que le grita a una casa vacía. Estaba atrapado en un dilema existencial. Si me iba, sería un fracasado que huyó de su sueño, un cobarde. Si me quedaba, la casa terminaría por devorar mi cordura por completo. El terror ya no estaba en las paredes, sino dentro de mi cráneo. Entonces el crecimiento se volvió descarado. La casa abandonó las sutilezas. Ya no se trataba de centímetros de más o de ángulos ligeramente alterados. Una mañana, al salir de mi improvisado dormitorio, encontré una puerta nueva en el pasillo. Una puerta que la noche anterior, simple y llanamente, no existía. No era una puerta acabada, sino una abertura cruda en la pared, un boquete rectangular con los listones de madera y el yeso expuestos,
como si la casa hubiera desarrollado una boca nueva durante la noche. El interior olía con una intensidad insoportable a aquel perfume fúnebre. Era un espacio pequeño y oscuro, como un armario profundo. No me atreví a entrar. Sentí que la casa estaba construyendo apéndices, creciendo como un tumor arquitectónico. Con una prisa febril busqué tablas y clavos y tapié la abertura, pero sabía que era inútil. No se puede tapiar un cáncer. Junto con el crecimiento llegaron los sonidos. Y no me refiero a los crujidos y gemidos habituales de una estructura vieja que se asienta. Eran sonidos biológicos. Por la noche, cuando todo estaba en silencio, escuchaba un gemido profundo y resonante que parecía emanar de las mismas entrañas del edificio, como la respiración acompasada de un mamífero enorme durmiendo. A veces oía un ruido suave y húmedo desde el interior de las paredes, como un desgarro de tejido muscular o de tendones estirándose. Los sonidos siempre eran más fuertes en las zonas donde el perfume había decidido instalarse ese día. La casa no solo se movía y crecía, la casa respiraba, la casa se estiraba. Mi peor temor se confirmó de la forma más visceral posible. No estaba en un edificio, estaba dentro de un cuerpo. No pude más. Una tarde, el instinto de supervivencia finalmente venció al orgullo y la parálisis. Tenía que huir. Metí en una mochila lo poco que tenía de valor, con la cordura colgando de un hilo. Corrí hacia la puerta principal, mi única vía de escape. Pero al llegar al vestíbulo, el pasillo que llevaba a la salida parecía más largo, mucho más largo. La puerta delantera, mi salvación, parecía alejarse a cada paso que daba, una ilusión óptica demencial. El pánico se apoderó de mí y eché a correr, pero las paredes parecieron curvarse hacia adentro. El techo bajó y el perfume se volvió tan espeso que me ahogaba. Llegué a la puerta, mis manos temblorosas luchando con la cerradura. Finalmente la abrí de un tirón y me lancé hacia afuera solo para chocar violentamente contra una pared de ladrillo visto, la pared de la cocina. La casa había reorganizado sus órganos. Me había sellado dentro. Derrotado, atrapado en un laberinto orgánico que me odiaba, deambulé sin rumbo durante horas, o quizás días. La casa jugaba conmigo, abriendo y cerrando pasillos, convirtiendo habitaciones familiares en callejones sin salida. Finalmente, me sentí atraído hacia el único lugar que había evitado, el sótano. Bajé las escaleras de madera podrida y allí, en el centro del suelo de tierra húmeda, lo encontré. No era la fuente del olor, sino su propósito. No era un cadáver ni un vertido químico. Era una masa pálida y pulsante, del tamaño de un motor de coche, semienterrada en el suelo. Parecía un corazón fúngico y monstruoso, y de él surgían gruesas raíces o venas que se hundían en los cimientos, entrelazándose con la estructura de la casa. La casa no era el monstruo. La casa era el caparazón, la jaula de hueso que esta entidad había hecho crecer a su alrededor. El perfume eran sus esporas, su aliento, y yo no era un propietario, era su comida. Ya no lucho. Estoy sentado en las escaleras del sótano, observando el latido lento y constante de aquel corazón de pesadilla. El tiempo ha perdido su significado. El perfume ya no me revuelve el estómago. Me he acostumbrado a él, es el aire que respiro. Los gemidos de la casa son mi canción de cuna. Me he dado cuenta de que nunca quiso matarme deprisa. Se alimenta de mi miedo, de mi energía vital, y me mantiene a salvo, como un ganadero cuida de su res. Hace unas semanas, creo, oí un coche fuera, voces, un hombre y una mujer. Intentaron abrir la puerta, pero no pudieron. Miraron por una de las ventanas del salón. Los vi perfectamente. Ellos, sin embargo, solo verían a un hombre sentado en una silla, mirando fijamente una pared que no debería estar ahí. Un hombre tranquilo,
En calma, una parte más del mobiliario, el ganado esperando, paciente y dócil, en el interior de su matadero viviente. Mi reino era un carrito de acero inoxidable de 2 por 3 metros, bajo un toldo a rayas rojas y blancas. De noche, en la esquina más bulliciosa del barrio, ese pequeño puesto de comida callejera se transformaba en mi templo. Yo no era un simple vendedor, era un artista, y mi paladar era mi don. El aire a mi alrededor era mi lienzo, pintado con el humo de la carne al siseo sobre la plancha, el aroma penetrante del cilantro fresco y la cebolla picada, el perfume dulce y picante de mis salsas secretas. Mis clientes no venían solo por hambre, venían por la experiencia. Yo podía distinguir la calidad de un aguacate solo por su olor. Sabía si a un guiso le faltaba una pizca de comino con solo probar el vapor que emanaba. Mi vida, mi identidad y mi alegría estaban construidas sobre esa conexión íntima con el sabor. Era un hombre que entendía el mundo a través de la lengua y la nariz, y mi mundo, hasta esa mañana, era delicioso. Todo se derrumbó con el primer sorbo de café. Era mi ritual matutino, el momento sagrado antes de empezar el día. Moler los granos, oler su fragancia profunda y tostada, esperar a que la cafetera hiciera su magia. Pero esa mañana, cuando el líquido oscuro y caliente tocó mis labios, no sentí nada. Solo amargura y calor. Confundido, olí los granos directamente de la bolsa. Nada. Un vacío absoluto, como oler aire. El pánico empezó a subir por mi garganta como una bilis fría. Corrí a la cocina y empecé a devorar el mundo, desesperado por encontrar una respuesta. Olí un frasco de vinagre. Nada. Comí una cucharada de sal. Solo sentí la textura granulada y la quemazón en la lengua. Mordí un chile habanero. Sentí el dolor, el fuego expandiéndose por mi boca, pero no había sabor, ninguna nota frutal o ahumada. Era como si mi alma sensorial hubiera sido extirpada. El mundo se había convertido en un banquete de texturas insípidas, en un fantasma gris de lo que fue. Tuve que abrir el puesto. Las facturas no esperan a que un hombre recupere su alma. Cociné de memoria, moviéndome por el carrito con la precisión de un autómata. Mis manos sabían las cantidades, los tiempos de cocción, los movimientos, pero me sentía un impostor, un pianista sordo tocando de memoria para un público que no sospechaba nada. Sonreía, despachaba los pedidos, deseaba buen provecho, con una voz que sentía ajena. El primer cliente de la noche, un joven oficinista de aspecto solitario, pidió mi taco especial de cerdo marinado. Antes de entregárselo, en un acto reflejo, cogí un trocito de cerdo con unas pinzas para probarlo. Como esperaba, solo sentí la textura grasienta y el sabor a ceniza, pero entonces algo más inundó mi paladar. No era un sabor, era un sentimiento, una ola de una soledad amarga y polvorienta, tan intensa que casi me hizo retroceder. Levanté la vista y vi al chico, comiendo solo en un banco cercano, con la tristeza como una máscara invisible en su rostro. Lo achaqué a mi propia melancolía, un mal truco de mi cerebro en pánico. Pero no fue un truco. El fenómeno se repitió, una y otra vez, con una claridad aterradora. Serví a un grupo de estudiantes que reían a carcajadas. Probé una gota de la salsa de su plato y mi boca se llenó del sabor de un champán barato mezclado con una ansiedad eléctrica y chillona por unos exámenes inminentes. A una pareja que no dejaba de besarse y hacerse fotos, les serví unas quesadillas. Al probar un trozo de queso derretido, me inundó el sabor empalagoso de unos celos posesivos, con un regusto metálico a resentimiento oculto. Los sabores eran específicos, complejos y profundamente desagradables. Eran las emociones crudas, sin filtrar, de las almas de mis clientes. La comida, mi sagrada creación, se había convertido en un tenedor psíquico,
un conducto directo a los rincones más oscuros y privados de los extraños a los que alimentaba. Estaba degustando sus secretos. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, con la mente convertida en un torbellino de sabores imposibles. Intenté comer las sobras de mi propia cena, pero la comida, cocinada por mis manos, solo sabía a mi propio terror creciente, a la confusión y al pánico, creando un bucle de retroalimentación que me revolvía el estómago. Ya no podía comer. Al día siguiente, el trabajo se convirtió en una tortura. Intentaba no probar nada, pero era un hábito de 30 años, un movimiento grabado en mi ADN profesional. Una gota de salsa que salpicaba en mi dedo y que limpiaba con la lengua era suficiente. Bastó ese mínimo contacto para que la desesperación financiera de un obrero inundara mi ser, con un sabor a óxido y a billetes húmedos que me hizo tener arcadas. La alegría de cocinar se había transformado en un pavor nauseabundo. Estaba consumiendo la miseria de la ciudad, un cliente a la vez. Dejé de comer. El hombre que vivía para el sabor ahora le tenía pánico a la comida. Adelgacé de forma alarmante. Mis pómulos se afilaron y mi piel perdió su color. Mi puesto, antes un faro de alegría y bullicio, ahora me parecía una cámara de tortura, un confesionario donde yo era el único que escuchaba y lo hacía con la lengua. Miraba los rostros de mis clientes habituales, a quienes antes saludaba con una sonrisa genuina, y ahora solo veía un menú de posibles sufrimientos. La risa de un niño podía saber a un miedo nocturno a la oscuridad. El abrazo de dos amantes podía ocultar el sabor agrio de la infidelidad. Mi don, el sentido que me conectaba con la alegría del mundo, se había pervertido en una maldición que me aislaba por completo, obligándome a saborear un festín de dolor del que no podía escapar. Mi cuerpo se estaba consumiendo. La sola idea de llevarme algo a la boca me provocaba arcadas. Era un chef muriendo de hambre, rodeado de comida. La ironía era tan amarga como el sabor de la soledad. Desesperado, se me ocurrió un plan. Si el sabor emocional provenía de la pasión, de la intención humana detrás de la comida, quizás la comida sin alma sería insípida también en el plano psíquico. Fui a un supermercado, un lugar estéril y anónimo que siempre había odiado, y compré los productos más procesados e impersonales que pude encontrar. Galletas saladas sin marca, barritas de proteína con sabores artificiales, agua embotellada. Comida de fábrica, comida sin historia. Mi esperanza era que, al estar hechas por máquinas y no por manos, estas cosas estarían emocionalmente vacías. Era mi último intento de encontrar un sustento que no me envenenara el alma. El experimento fue un fracaso más horrible de lo que pude haber imaginado. En la soledad de mi cocina, abrí un paquete de galletas de agua. Sostuve una en mi mano, un pequeño cuadrado de carbohidratos sin vida. La mordí. Por un glorioso segundo, solo sentí la textura seca y quebradiza. Nada. Sentí un rayo de esperanza. Pero entonces el sabor llegó. No era una emoción única y afilada como las de mis clientes. Era una cacofonía gris y opresiva. Sabía al aburrimiento profundo del operario de la fábrica, a la ansiedad de bajo nivel del conductor del camión de reparto, a la frustración fugaz del reponedor del supermercado. Sabía a la suma de todas las pequeñas miserias de la cadena de producción. Era el sabor del capitalismo, un zumbido monótono de desesperanza diluida. Comprendí que no había escapatoria. Toda la comida estaba contaminada por el simple hecho de haber sido tocada por la condición humana. Estaba en mi punto más bajo, sentado en el suelo de mi apartamento, listo para rendirme, para simplemente dejarme morir de hambre. Al día siguiente en el trabajo ocurrió algo inesperado. Una niña de no más de 5 años se acercó a mi puesto y me compró un vasito de fruta fresca con el dinero de su paga. Su madre la observaba con una sonrisa radiante. Mientras le entregaba el vaso,
Una gota de jugo de sandía salpicó mi mano. Sin pensar, por pura costumbre me la llevé a la boca para limpiarla. El sabor que me inundó fue tan potente que me hizo jadear. Pero no era dolor, era alegría, pura, simple y cristalina. Sabía a luz de sol en la cara, a la sensación de que te lancen por los aires y te recojan en un abrazo seguro. Era tan abrumadoramente hermoso que las lágrimas brotaron de mis ojos. Fue un instante de gracia en medio del infierno, un recordatorio de todo lo que había perdido, y me dio una idea terrible. Ese momento me cambió. Me convertí en un adicto, en un cazador desesperado persiguiendo aquel subidón de emoción pura. Mi objetivo ya no era sobrevivir, sino encontrar y consumir esos raros momentos de felicidad. Empecé a observar a mis clientes con una intensidad nueva y depredadora. Ya no veía personas, veía posibles fuentes. Buscaba a los genuinamente felices, la pareja de adolescentes en su primera cita, la familia celebrando una buena noticia, el abuelo jugando con su nieto. Mi servicio cambió. Daba porciones extra, ofrecía bebidas gratis a aquellos que parecían más contentos, todo por la posibilidad de probar su alegría. Mi cocina dejó de ser un acto de generosidad para convertirse en una estrategia de cosecha. Me había convertido en un vampiro psíquico, usando mis tacos y quesadillas como un señuelo para alimentarme de los sentimientos de los demás. Descubrí que la alegría era el sabor más potente y adictivo de todos, pero también el más complejo y a menudo contaminado. Probé la euforia de un hombre que acababa de ganar una apuesta, pero tenía un regusto metálico a avaricia. Probé la felicidad serena de una anciana mirando el atardecer, pero venía mezclada con el sabor terroso de la aceptación de la muerte. La alegría más pura, la más limpia y brillante, casi siempre provenía de los niños, cuya felicidad aún no estaba manchada por las complejidades de la vida. Esta revelación me empujó aún más por un camino oscuro. Empecé a regalar helados, a ofrecer fruta gratis a los más pequeños. Me encontraba merodeando cerca de parques y zonas de juego, no con la mirada de un vendedor de comida, sino con la de un depredador famélico, buscando la única droga que hacía que su existencia fuera soportable. Ya no soy el hombre que era. Sigo teniendo mi puesto, pero soy un espectro. Estoy demacrado, con unos ojos febriles que nunca dejan de escanear a la multitud. Mi menú es una farsa. Mi verdadero trabajo es observar, seleccionar, cazar. La mayor parte de mi comida la regalo, sobre todo a los niños, solo por la oportunidad de que una gota de jugo, una miga de pan dulce, caiga en mi mano. La escena final de mi día a día es siempre la misma. Una madre agradecida, un niño sonriendo, y luego yo, a solas, llevándome lentamente la mano a la boca para lamer el rastro de su felicidad. Cierro los ojos y por un breve y extático segundo siento la luz del sol. Ya no soy un chef, soy un carroñero de emociones, un fantasma que se alimenta de los ecos de la alegría ajena, atrapado para siempre en esta prisión de sabores. Estábamos hartos de la ciudad, hartos del ruido, de la paranoia de la puerta con 3 cerrojos, del olor a asfalto caliente y de la ansiedad colectiva que se respira en el metro. Por eso, cuando encontramos la urbanización Los Fresnos, nos pareció un milagro. Era una comunidad cerrada, lejos del caos, un enclave de céspedes perfectos, casas idénticas con vallas blancas y un silencio casi irreal. Recuerdo nuestra primera visita. El sol brillaba, los aspersores dibujaban arcoíris sobre la hierba y los pocos vecinos que vimos nos saludaron con la mano, con sonrisas genuinas. Era una postal de una vida que creíamos extinta. No estábamos comprando una casa, estábamos comprando la paz,
Estábamos comprando la promesa de que tras aquellos muros el mundo y sus peligros no podían alcanzarnos. Qué ingenuos fuimos al no preguntarnos de qué exactamente nos estaban protegiendo aquellos muros. La bienvenida fue abrumadoramente cálida. Los vecinos nos trajeron cestas con pasteles caseros y botellas de vino. Nos invitaron a una barbacoa comunitaria el primer fin de semana. Era todo tan perfecto, tan amigable, que nos sentíamos protagonistas de una película. Fue en esa barbacoa, entre hamburguesas y risas, donde Héctor, el presidente de la comunidad, un hombre corpulento y jovial, nos explicó la única regla de oro de los fresnos, la participación obligatoria en la ronda. Nos lo describió como una vieja y encantadora tradición, su forma de mantener la urbanización como el lugar más seguro del país. Una patrulla nocturna, a pie, por turnos. A mi mujer, Clara, y a mí nos pareció una excentricidad adorable, un vestigio de una época más simple. Aceptamos, sin dudar, encantados de poder contribuir a la seguridad de nuestro nuevo paraíso. Nuestra primera ronda llegó una semana después. Héctor nos esperaba en el punto de encuentro y fue entonces cuando empezaron las extrañas disonancias. El primer detalle: no usábamos linternas modernas de LED, sino unos pesados faroles de aceite, antiguos y de hierro forjado, que daban una luz anémica y parpadeante. El segundo detalle: el silencio. Nadie hablaba. Un grupo de 10 vecinos nos reunimos y empezamos a caminar en un silencio absoluto y casi religioso. Y el tercer y más inquietante detalle: las reglas. Héctor, con un susurro que carecía por completo de su alegría habitual, nos las explicó. Debíamos caminar siempre en el sentido contrario a las agujas del reloj, pegados a la valla perimetral. Bajo ningún concepto podíamos pisar nuestra propia sombra proyectada por el farol, y debíamos tararear constantemente una melodía monótona y grave, casi inaudible. La adorable tradición se sentía de pronto como un ritual solemne y opresivo. Yo me sentía ridículo, caminando en la oscuridad, tarareando una nana fúnebre y jugando a no pisar mi propia sombra como un niño asustado. Fue esa misma sensación de absurdo la que me llevó al desastre. Distraído, tropecé con una losa mal asentada en el camino. Mis reflejos fallaron y el pesado farol se me cayó de las manos. El cristal se hizo añicos contra el suelo y la llama se apagó, sumiendo mi alrededor en una oscuridad total. Solté una risa nerviosa, rompiendo el silencio sepulcral. «Vaya, perdón», dije en voz alta. La reacción fue eléctrica e instantánea. Toda la comitiva se detuvo en seco. Las 10 cabezas se giraron hacia mí al unísono. A la luz temblorosa de los otros faroles vi sus rostros. Las sonrisas amables de la barbacoa habían desaparecido. Todos, sin excepción, me miraban con una misma expresión de pánico puro y absoluto, con los ojos desorbitados por un terror que yo no podía comprender. Héctor corrió hacia mí, con el rostro pálido como la cera. No me preguntó si estaba bien. Me siseó con una urgencia violenta. «¡Cállate! ¡No hables!». Me arrancó el farol roto de las manos y le quitó el suyo a otro vecino para dármelo. «Sigue tarareando, ahora mismo», me ordenó. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Desde la oscuridad impenetrable, más allá de la valla de la comunidad, se alzó un sonido. No era el aullido de un animal ni el ruido del viento. Era un repiqueteo agudo y múltiple, como el de miles de insectos de quitina chocando entre sí, seguido de un golpe sordo y potente contra la valla metálica, justo a la altura donde mi luz se había apagado. Era el sonido inconfundible de algo que se había dado cuenta, de algo que había notado una breve interrupción en la nana que lo mantenía dormido. El resto de la ronda fue una pesadilla febril. El grupo caminaba ahora mucho más deprisa, con el tarareo colectivo teñido de una energía frenética, casi histérica. Nadie nos miró a Clara ni a mí.
Nos trataban como a apestados, como si nuestra torpeza hubiera contaminado el ritual y puesto a todos en peligro. Al terminar, cuando llegamos a la puerta de nuestra casa, Héctor nos detuvo. Su máscara de vecino amigable se había desintegrado para siempre, dejando ver una mirada fría y muerta. «Lo han oído», dijo, su voz plana y sin emoción. «Ha probado el silencio. Ahora los conoce». Hizo una pausa y sus siguientes palabras cayeron sobre nosotros como una lápida. «La ronda no es para mantener a los ladrones fuera, es para que eso no se acuerde de que estamos aquí, y usted acaba de recordárselo». Al día siguiente, el paraíso se había transformado en nuestro infierno personal. El sol brillaba igual, los céspedes seguían insultantemente perfectos, pero el alma de los fresnos había muerto para nosotros. Las sonrisas de los vecinos fueron reemplazadas por miradas frías y hostiles. Cuando salíamos al jardín, las cortinas de las casas contiguas se corrían. Si Clara intentaba acercarse a una vecina para preguntar, la mujer se daba la vuelta y entraba a su casa a toda prisa, como si mi esposa estuviera apestada. Estábamos completamente aislados, convertidos en parias. Éramos prisioneros en nuestra casa de ensueño, rodeados por un silencio mucho más aterrador que cualquier grito. El miedo ya no venía solo de la entidad de más allá de la valla, sino de la condena unánime y silenciosa de la comunidad que nos había acogido con los brazos abiertos. Las noches se volvieron una tortura. El sueño era imposible. Nos sentábamos en la oscuridad de nuestro salón, sin atrevernos a encender las luces, mirando fijamente la valla perimetral como si esperáramos un ataque inminente. Y empezamos a oírlo todas las noches. Ya no era solo el repiqueteo. Oíamos arañazos largos y metálicos contra la valla y una respiración grave y gutural que parecía patrullar el perímetro, un eco monstruoso de nuestra propia ronda. Éramos los únicos que parecíamos notarlo, porque éramos los que habíamos sido marcados por el silencio. A veces creíamos ver una silueta en la oscuridad, una forma demasiado alta, un movimiento demasiado rápido. Nuestra casa, nuestro refugio seguro, se había convertido en la primera fila de un espectáculo de horror que nosotros mismos habíamos convocado. Pasó una semana de exilio y terror nocturno, y entonces llegó el día de nuestra siguiente ronda. El pánico nos paralizó. La idea de volver a caminar en esa procesión silenciosa era insoportable, pero al anochecer, una delegación de vecinos, con Héctor a la cabeza, apareció en nuestra puerta. Su rostro no tenía ni rastro de amabilidad. Nos informó con una frialdad cortante que nuestra participación no era opcional. «La ronda es lo único que lo mantiene ocupado», dijo, su voz monótona. «Si falta alguien, el patrón se rompe. Y si el patrón se rompe...» No terminó la frase. No hizo falta. Sus ojos vacíos nos dijeron todo lo que necesitábamos saber. Un patrón roto, una melodía interrumpida, sería una catástrofe para todos. Nos estaban obligando a participar, no como vecinos, sino como un engranaje necesario en una máquina de pesadilla, quizás incluso como el cebo. Esa noche nos unimos de nuevo a la ronda, pero esta vez con la certeza del terror que nos acechaba. Los otros vecinos mantenían la distancia formando un semicírculo protector que nos dejaba a Clara y a mí en el lado más expuesto, el más cercano a la valla. El tarareo colectivo era más fuerte, más desesperado, mientras pasábamos por el lugar exacto donde yo había tropezado. Los arañazos y el repiqueteo del otro lado se volvieron frenéticos. Podíamos sentir su presencia allí, esperando, acechando. De repente, uno de los vecinos más viejos tropezó. Hubo una inhalación de pánico colectivo. Por un instante, pareció que el ritual se rompería de nuevo. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Héctor y otro hombre agarraron al anciano que había tropezado y sin una palabra lo empujaron con fuerza hacia la valla. «El patrón debe mantenerse», susurró Héctor.
El hombre soltó un único grito ahogado mientras algo lo arrastraba hacia la oscuridad. Y el resto de nosotros seguimos caminando, seguimos tarareando, sin romper el ritmo. Clara ahogó un sollozo a mi lado, pero yo la agarré del brazo y la obligué a seguir caminando. En ese instante de horror puro lo comprendí todo, la verdadera y monstruosa naturaleza de la ronda. No era solo un ritual para ahuyentar a una bestia, era un ritual de alimentación. El patrón perfecto, el tarareo ininterrumpido, la luz constante, todo eso lo adormecía, lo mantenía en un estado de letargo. Pero cualquier error, cualquier rotura en el patrón, llamaba su atención. Y para apaciguar a la bestia, para que la paz volviera al paraíso, se le debía entregar una ofrenda, un sacrificio. La legendaria seguridad de los fresnos no se basaba en la comunidad ni en los muros, se basaba en el sacrificio ocasional y necesario de sus propios miembros. No nos habíamos mudado a una comunidad segura, nos habíamos mudado a una granja de ganado humano, bellamente ajardinada. Han pasado meses, Clara y yo seguimos en los fresnos. Somos miembros veteranos de la ronda. El miedo nunca se ha ido, pero se ha transformado en una resignación hueca y fría que vive permanentemente en nuestro pecho. Caminamos, tarareamos, vigilamos nuestras sombras, conocemos las reglas. Hace 2 semanas, una nueva familia se mudó a la casa de enfrente. Jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. Los vimos recibir las cestas de bienvenida. Los vimos sonreír ante la adorable tradición de la ronda. No les dijimos nada, no podemos. Somos parte del sistema, prisioneros del mismo pacto que nos aterroriza. Anoche en la ronda, el marido de la nueva pareja tropezó. Mi mirada se cruzó con la de Clara, y no había horror en nuestros ojos, solo un entendimiento frío y sombrío. Vimos cómo Héctor y los demás empezaban a cerrar el círculo alrededor del recién llegado. El patrón debe mantenerse, y haremos lo que sea para asegurarnos de no ser nosotros el próximo sacrificio. La historia ha terminado, pero el eco permanece. Suscríbete para no estar solo en la oscuridad. Dale me gusta si el miedo te ha alcanzado y activa la campana. Te estaremos esperando.